106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 2 de septiembre del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, las teleaudiencias que se incorporan también a partir de las 9 de la mañana, que son la de Teleuniverso y la del Canal 24. Bienvenidas, un saludo para todos, un saludo para todas. Entonces, vamos inmediatamente con los dos principales temas que vamos a tratar en el día de hoy. En el día de hoy, pues, vamos a iniciar con algunas reflexiones filosóficas y políticas sobre la nueva administración. También nos preguntamos cuáles son las empresas públicas no financieras y nos preguntamos por el rol del FONPER. Y entonces hablamos de un método de afiliación a la seguridad social que fomenta la informalidad, que fue lo que vimos en el día de ayer. Entonces, hablaba de algunas reflexiones filosóficas sobre el momento que estamos viviendo de crisis y en nuestro caso de crisis con una nueva administración gubernamental que a propósito yo decía ayer que que el mandatario, el jefe de la nación, tiene que economizar planteamientos públicos, en el sentido de que un presidente no anda hablando de todas las ideas que tiene en mente, sino va hablando de las cosas que la realidad pues le permite avanzar. Y se focaliza en eso. Todo porque debe evitar el error, debe evitar la equivocación. Y eso a propósito de que ayer pues hicimos referencia a los errores enumerados por Adriano Miguel Tejada, lo que él entiende que son los 4 errores del gobierno, que eran solo 4 de 7 a lo que me he referido en mis comentarios. Entonces, bueno, a propósito del error, y de ahí la reflexión filosófica, a propósito del error, dice Hegel que el que le teme, que es un error temerle al error. Él dice que el miedo al error es ya un error y que si se analiza, se descubre que hay en el miedo al error un temor a la verdad. Entonces, él entiende que no hay que temer al error, no hay que temer a equivocarse, porque el temer al error es un error. Eso dice Hegel. Eso es verdad, pero esa es una verdad filosófica, que por serlo no deja de ser una verdad importante, pero es una verdad filosófica. El que le teme el temor al error es ya un error. Eso sustenta Hegel. Entonces, bueno,
es una verdad filosófica. Entonces, a propósito de que es una verdad filosófica, Platón entendía, sustentaba, que los filósofos deberían ser quienes gobernaran. Es decir, él creía en el gobierno de los filósofos, que los filósofos debían ser quienes gobernaran. Mucho más adelante, entonces, la filosofía raciovitalista a la que me he referido, de José Ortega y Gasset, tiene un enfoque totalmente distinto. Incluso el maestro se pregunta, a propósito de esto, de que quienes deben de gobernar son los filósofos, él se pregunta, ¿qué mal le han hecho los filósofos? ¿Qué mal le han hecho los filósofos? Él dice, bueno, que ¿qué mal habían hecho a Platón para desearle semejante destino? Es decir, que los filósofos fueran los que gobernaran. No. Él sostiene que los filósofos, dice Ortega y Gasset, que los filósofos se ocupen de pensar, y que de cuando en cuando los gobernantes lean a los filósofos, lean lo que los filósofos han pensado, no para hacerle caso, sino tan solo por vía gimnástica y como puro ejercicio. Eso decía José Ortega y Gasset, el más grande de los filósofos hispánico, el más grande filósofo español del siglo XX y uno de los más grandes pensadores políticos, que los gobernantes de cuando en cuando debían de leer a los filósofos lo que los filósofos planteaban, pero como un ejercicio. ¿Por qué? Porque en lo que él creía para la gobernanza, en lo que él creía en la política, y era en el oficio del político, no se ha inventado todavía nada mejor para gobernar que el político. Es decir, el que debe gobernar es el político. Y es la política la que está en capacidad de llevar a las sociedades a los estadios más avanzados. Es la política. ¿Por qué? Porque la política no es otra cosa que la evasión de los conflictos violentos, la búsqueda de soluciones no violentas a las realidades de la sociedad. Y eso solo puede hacerse con un espíritu de conciliación. Eso puede hacerse solamente con un espíritu de conciliación. Entonces, bueno, el rol del político es realmente insustituible. Por eso, en el caso, por ejemplo, de Ortega y Gasset, nunca fue político partidista. Nunca militó en partido político alguno, aunque creía en la política. Él creó una organización que se llamó la Liga de la Educación Política, pero creyendo que lo único que podía hacer de España lo que él aspiraba era la política, se requería de un sistema de partidos políticos que sustentara eso, y entonces dejó sin efecto, pues proscribió esta organización que él creó, que fue la Liga de la Educación Política, y a toda la gente que le acompañaba allí, lo que hizo fue exhortarlo
a que se acomodaran en el partido, a que buscaran el partido que más acorde estuviera con sus ideales, pero que militaran y que se fueran a crear un sistema de partidos. Él ejerció algún tipo de colaboración política. Balaguer, por ejemplo, era en términos filosóficos evidentemente orteguiano, lo era en términos filosóficos. Su partido, el partido que fundó, que creó, que desarrolló, se llamó el Partido Reformista. Después ese partido se le agregó Social Cristiano, pero el partido creado por Balaguer fue el Partido Reformista. ¿En qué estaba inspirado ese partido reformista? Bueno, en el Partido Reformista de Milquiades Álvarez, con el que colaboró José Ortega y Gasset, en el ánimo de que se creara un sistema de partidos que lamentablemente no se tomaron en cuenta de manera muy temprana una serie de advertencias, y España, a pesar del desarrollo económico que ha experimentado, es un monumento a la ingobernanza. España es un mundo de ingobernable, y cada vez más caótico, Entonces, volviendo al rol del político, Max Weber hace una advertencia importantísima. Se la hace al político. ¿Qué le dice? Bueno, en la política no es el camino de la salvación del alma. Es decir, el que esté buscando la salvación del alma, no es la política el camino a la salvación del alma. ¿Por qué? Porque en la política se toman en cuenta, digamos, los planteamientos éticos, pero la política no está basada, pues, en el seguimiento, digamos, estricto de principios éticos. No podría ser política. No podría serlo. ¿Por qué? Porque la política se desarrolla dentro de un terreno de la realidad en la que el político tiene que tener las habilidades necesarias para hacer avanzar su sociedad en el momento que le toca hacerlo y articulando con los sectores que tenga que articular para lograrlo. Entonces, he ahí parte del rol de la política que hay que tomarlo en cuenta. Es, sobre todo, como hemos repetido siempre, una administración cotidiana de la realidad y una búsqueda de la transformación de esa realidad, pero dentro de la realidad. En los medios estamos para pregonar el mundo ideal. En los medios, en las academias, en los centros de pensamiento, estamos para pregonar el mundo ideal, el mundo que aspiramos, el mundo que queremos, cómo las cosas pueden ser mejores, cómo las cosas pueden ser óptimas. El político, pues, tiene que hacer cada día la mejor política, pero dentro de la realidad que administra. Entonces, con esa reflexión en el fondo de las cosas, con ese ejercicio de
superficial, ¿no? Que es un homenaje a la filosofía, pero cuando estoy hablando de lo superficial, no estoy hablando de tocar las cosas desde arriba, no. La filosofía es un homenaje, digamos, a lo superficial, pero es porque viene desde el fondo hacia arriba. Es porque viene desde las profundidades a darle explicación a las cosas cotidianas y sencillas de la vida, a las cosas a las preguntas que constantemente se vive haciendo el ser humano. Viene la cotidianidad, viene a responderle al ser humano todas sus inquietudes, y de un modo u otro todo el ser humano filosofa. Lo hace de manera, el que no tiene, digamos, las herramientas intelectuales, los conocimientos históricos, lo hace a su manera, pero todos a diario nos estamos formulando muchísimas preguntas, y más en una coyuntura como la que está viviendo la humanidad en estos momentos, que es una coyuntura de crisis y de muchas cosas inexplicables. Entonces, con ese pequeño telón de fondo, vamos a ver el tema de la pregunta que nos hacemos de cuáles son las empresas públicas no financieras con las que cuenta el país en estos momentos. Las empresas públicas no financieras de las que el Estado es un accionista, o que son empresas públicas financieras del Estado, pero empresas públicas no financieras, que para los fines del lugar son empresas acogidas al Código de Comercio, con toda la funcionabilidad de una empresa privada. ¿Cuáles son esas empresas? En estos momentos hay 7 empresas. Está la generadora que se llama Ejejaina. Está la generadora que se llama Itabu. Está Molinos de Lozama. Está la tabacalera. Y entonces se suman las 3 EDE para hacer 7 empresas públicas no financieras. Son esas 7 empresas. Esas 7 empresas, entonces, están bajo la dirección de una cabeza que se llama el FONPER, que fue creado por ley para tales fines. Vamos a ver la ley que crea el FONPER. ¿Qué plantea esa ley que crea el FONPER? Esa ley es hermana de la ley que crea la CDEE, que es esa ley hermana, la que crea la CDEE, es la 125.01. La que crea el FONPER es la 124.01. Esta ley la firma el que era el presidente del Senado de entonces, Ramón Alburquerque. Entonces, ¿qué establece esta ley? Artículo 1. Se crea el Fondo Patrimonial para el desarrollo previsto en el artículo 20 de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, la número 141-97, de fecha 24 de junio de 1997, con el nombre de Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER. El FONPER será una institución autónoma del Estado Dominicano, una institución autónoma del Estado Dominicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio, capacidad para demandar y ser demandada en justicia en su propio nombre.
Esa es lo que establece el artículo 1 de esa ley 124.01 que crea el FONPER. Dice el párrafo de ese artículo 1 que el patrimonio del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, esta ley de la gestión de Hipólito Mejía, el patrimonio del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, estará constituido por todas las acciones que posee el Estado Dominicano en las empresas capitalizadas por los recursos generados con cualquier otra de las modalidades establecidas en la Ley General de la Reforma Pública, la 141/97, así como por los beneficios y dividendos que estos produzcan que no sean objeto de reinversión. Su patrimonio será inembargable. Entonces, el artículo 2, FONPER tendrá a su cargo las siguientes funciones: la conservación y custodia de las acciones del Estado en las empresas capitalizadas aportadas a su patrimonio, el manejo de la participación del Estado en las empresas reformadas, la fiscalización del cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en los contratos resultantes del proceso de la reforma de dichas empresas. El artículo 3, pues dice que el fondo tendrá como organismo un consejo de directores integrado por un presidente, quien será el representante legal y ejecutor de las decisiones del consejo, y un vicepresidente, quienes serán designados por el presidente de la República mediante decreto. Los demás miembros serán un representante designado por el secretario técnico de la presidencia, que ahora es Economía, Planificación y Desarrollo, el representante del Estado Dominicano en cada una de las empresas reformadas en sus distintas modalidades, un representante de los trabajadores escogido por las centrales sindicales, un representante del sector privado designado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONE y el representante del Estado Dominicano. Entonces, incluso la ley explica cómo se distribuyen los fondos del FONPER. El artículo 5, por ejemplo, es el que se encarga de eso. Dice: el 20% de los ingresos se destinará durante los primeros 5 años a programas y proyectos de desarrollo que beneficien exclusivamente a las comunidades de la zona del país relacionadas directamente con las empresas reformadas, a título de donación. Transcurrido dicho plazo, esos recursos podrán ser utilizados en programas de desarrollo de otras comunidades del país, conforme a las previsiones que sean establecidas en el reglamento interno del FONPER. Un 20% de los ingresos se destinará a la creación de un fondo de reserva a ser utilizado a futuros aumentos de capital en las empresas capitalizadas. Este porcentaje dejará de separarse cuando el monto del mismo alcance el 20% del total de la inversión del Estado en todas las empresas capitalizadas. La totalidad o la porción que al cabo de 5 años, a contar la fecha del establecimiento del citado fondo de reserva, no fuera utilizada a los fines indicados y previa recomendación del presidente de la República, quedará a disposición del Estado Dominicano e ingresará al Fondo General de la Nación. El resto de los recursos será destinado a financiar programas y proyectos de desarrollo a nivel nacional, conforme a las prioridades que sean establecidas en el reglamento interno del FONPER. Montesquieu está muerto y enterrado hace 265 años que está Montesquieu enterrado. No así el espíritu de las leyes, no así, pues, la separación de poderes, que aunque no fue, digamos, el único que la planteó, fue el que lo hizo en términos más prácticos y por lo tanto es la que se asume. Y entonces el objetivo de esa separación de poderes es garantizar los frenos en el ejercicio democrático. Entonces, si esto es así, y yo creo que esto no ha cambiado porque, repito, está enterrado Montesquieu, no está enterrada la separación de los poderes. Aquí hay una democracia, aquí no hay un autócrata. Como aquí no hay un autócrata,
La única ley que está vigente hasta ahora sobre el FOMPER es esa. Es esa. Y solo una arbitrariedad puede poner un decreto por encima de una ley. Eso es una arbitrariedad. Pretender colocar un decreto por encima de una ley es un acto de arbitrariedad que va contrario a ese espíritu de separación de los poderes. No importa que como en el pasado y como ahora en los poderes, el Congreso sea del mismo partido, eso no importa. Siempre eso garantiza una amplitud de criterios. Eso garantiza una amplitud de criterios. Pero tenemos varios problemas. Primero, ya vemos el papel que tiene esa institución. ¿Cuál es el papel que tiene? Varias de estas empresas públicas no financieras cotizan en bolsa. Varias de estas empresas cotizan en bolsa. El FOMPER tiene que designar los secretarios de los consejos de esas empresas y tiene que designar los comisarios de cuentas de esas empresas también. Es decir, ¿cómo se le ocurriría a nadie dejar una institución así, con ese rol acéfala y con ese rol que le atribuye la ley? ¿Tiene derecho un presidente a hacer eso? No tiene derecho a hacer eso. Ni tiene potestad para hacer eso. Es decir, él puede procurar el cambio de esa ley y buscar la ley que él quiera, pero mientras esté esa ley es la que rige al FOMPER. Y él juró respetar la Constitución y las leyes. Entonces, es ahí una situación que yo no sé si alguien tendrá diferencia con eso, pero yo creo que eso está muy claro. Cotizan en bolsa algunas de esas empresas. Hay una situación de total ilegalidad dejada a la buena de Dios. Yo quisiera saber si, por ejemplo, el secretario de la presidencia, Lisandro Macarrulla, en una empresa suya haría una cosa así. Es decir, voy a dejar el holding sin su cabeza para que la cosa tenga la buena de Dios. No lo haría. No, si le duele lo propio, no lo hace. No lo hace. Un absurdo así nada más ocurre manejando recursos del Estado. Es decir, es una cosa así a la buena de Dios. Un patrimonio de 22,000 billones de pesos. De 22,000 millones de pesos. No, vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque se va a quedar así. No, pero hay una ley ahí creada por ustedes mismos, porque el PRM no es otra cosa que un vaciado del PRD. Esa ley la creó el PRD, la promulgó el PRD. Entonces, no hay un respeto a las leyes. ¿Podemos manejarnos sin eso? Pues perfecto. No voy a insistir ahora en lo de CDE, que es más o menos lo mismo y parecido, porque yo creo que he hablado bastante de eso. En el fondo, ¿qué es lo que estoy planteando? Puede haber la intención que haya con cualquier cosa. Que dije que no voy a hablar de la CDE, por ejemplo, de este. ¿Qué dicen los estatutos de este? Los estatutos de este dicen que el consejo de este es de 7 personas. Un presidente se puede llamar San Luis Abinader y no puede establecer por decreto un consejo de 11 personas si los estatutos de esa empresa dicen que es de 11, que es de 7. Tiene que reunirse la asamblea de accionistas de esa empresa, producir una modificación estatutaria. Y entonces, después de esa modificación estatutaria, usted hace lo que usted le dé la gana, en función de lo que establezcan los estatutos. Pero eso es un absurdo. No, que son 11. ¿Y por qué? Si los estatutos dicen que sociedad, bueno, porque el presidente decidió que son 11. Pero, caramba. Y no es de que había aquí un pichón de dictador que se llamaba Danilo Medina, que teníamos que salir de él. Ya salimos de él. Ya salimos de la dictadura de Medina. Pero caramba. José, para eso era que íbamos a sustituir la dictadura de Medina. Por otra parte,
lo que se está haciendo, lo que se empezó a hacer ayer, señores, es un homenaje a la improvisación. La forma en la que se pretende llevar la afiliación de las personas al SENASA, tomar una mascota, un cuaderno, pararse en una esquina, a que todo el que quiera venir se inscriba. Yo no sé de dónde el presidente sacó el dato de que aquí faltaban 2 millones de personas por la seguridad social, por el régimen de la seguridad social, porque yo siempre he dicho, bueno, ese dato está sumando varias cosas. Cuando digo que no sé de dónde lo sacó, es porque no es verdad que aquí hay 2 millones de personas que requieran un seguro subsidiado. La parte que requiere un seguro subsidiado en estos momentos en la República Dominicana es mínima, porque ese asunto se quedó prácticamente resuelto. Y la parte última dificultó su solución porque hay un problema que tenemos que resolver, que es el de la indocumentación. Es decir, aquí hay gente pobre, muy pobre, que falta por afiliarse al SENASA, pero no está afiliado en el SENASA porque no tiene documentación. Son dominicanos, me refiero a dominicanos, que no tienen documentación. Entonces, lo que faltó porque era difícil y hay que hacer un trabajo para afiliarlo, pero eso hay que hacer un levantamiento organizado. El gobierno tiene que hacer un levantamiento organizado porque eso siempre se hizo de manera organizada. Era el SUIBEN con el mapa de la pobreza en la República Dominicana que determinaba previamente quién es merecedor de una ayuda social. No puede ser pararse en una esquina y decir, yo quiero un carnet de SENASA. Perfecto. ¿Usted sabe qué es lo que estamos haciendo? Renunciando a un paso que tiene que dar la seguridad social, que también trata de combatir la informalidad en la República Dominicana, que es uno de los graves desafíos que tenemos. La informalidad. Entonces, hay un programa, porque lo que falta no es por seguro subsidiado. Hay una parte mínima que falta todavía por seguro subsidiado, pero hay una parte importante de las personas que no tienen seguro que faltan por la combinación de un régimen que no se ha podido aplicar, que es el régimen contributivo subsidiado. Con eso que se está haciendo ahora, con esa improvisación que empezó ayer, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que cualquiera puede ir que no tenga seguro a buscarlo, pero ¿por qué usted no tiene seguro? Yo no tengo seguro porque yo soy un trabajador por cuenta propia. Resulta que se gana más que un asalariado. Se gana más que un asalariado. Entonces, para esa persona, el régimen y la ley crearon el régimen contributivo subsidiado. Lo que hay es que aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que le debe corresponder a esta administración? Si la administración anterior prácticamente culminó el tema del seguro subsidiado, bueno, completar la parte del seguro subsidiado, pero el aporte de esta administración debe ser el régimen contributivo subsidiado, que es que va a traer a la seguridad social toda gran parte de esa economía informal, pero la va a traer haciendo aportes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo tengo una pequeña empresa y antes yo estaba estimulado a formalizarme para yo poder garantizar la salud de mis trabajadores. ¿Por qué? Porque si un trabajador mío se me enferma, entonces va a venir donde mí a que yo le resuelva el problema porque no tiene seguro. Entonces, para una pequeña empresa es una garantía que sus trabajadores tengan un seguro porque es un problema importante resuelto. No, ahora yo lo que tengo que hacer es, no, fulano, vete a hacer fila. Ve a hacer fila para que te den tu carnet. No, ve, búscatela ahí que te van a dar tu carnet. Ya ese problema me lo quitaron a mí de encima. Yo no tengo que formalizarme. Yo no tengo que pagar. Entonces, aparte de eso, estamos
y lo advierto, vamos a sacar a SENASA de competencia. Esas acciones lo único que hacen es que van a fortalecer las ARS privadas. ¿Por qué razón? Porque para usted meter 2 millones de personas en una ARS, usted ha tenido que hacer una planificación previa que le evite el caos, porque si usted se va a agrandar, usted se agranda en todos los sentidos, no es nada más afiliando gente. Si yo me agrando, ven acá, ¿cuántos centros yo tengo disponibles afiliados para dar servicio a la cantidad de gente que le estoy dando ahora? Ahora voy a incorporar 2 millones, pero yo lo voy a incorporar con lo mismo que tengo ahora. Entonces, si yo lo voy a incorporar con lo mismo que tengo ahora, ¿qué va a pasar? Cuando va un trabajador del régimen contributivo a buscar un servicio de salud, para él ir al anaquel, al punto de servicio que tiene SENASA en una clínica o en un hospital, él tiene que hacer una fila que le da la vuelta una cuadra. Y entonces para que le aprueben el servicio que él va a buscar, porque va a haber una cantidad de gente inmensa y esa persona está en un régimen contributivo. Entonces, en las otras ARS no hay esa fila. No hay esa fila. Es más fácil que tú consigas que te den tu servicio, que te aprueben tu servicio, porque habrá menos, no hay ese caos que se va a crear en SENASA, con mucha gente que pudiera pagar. Porque, repito, lo que se está haciendo con esa improvisación, porque cuando él habló de eso, yo creía que venía un plan. Yo creía que era una cosa que se iba a planificar. No, es pararse en una esquina y llamar a todo el mundo. Pero y venga acá, ¿y con qué criterio? ¿Con qué criterio? Entonces, esas cosas que yo creo que estamos en camino de enderezar, después nos van a dar muchos problemas. SENASA es una ARS altamente competitiva. Se le va a sacar de competencia y financieramente se va a quebrar. Y quedará fuera de competencia. ¿Por qué? Porque todo el que esté en SENASA en un régimen contributivo, a la hora de encontrarse con el caos, más para adelante vive gente y esa gente es el sector privado. Cuidado si esto se está haciendo para fortalecer las ARS privadas. Cambio y fuera.